¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Te hago una pregunta de entrada. ¿Sabías que te va a subir nuevamente la cuenta de la luz? El ministro Pardo había dicho que no subía, pero va a subir 7%. ¿Por qué? Se lo preguntamos al que más sabe de energía, director de la Fundación Energía para Todos, don Javier Piedra Fierro, con esa sonrisa maliciosa. No, que ya nos trae... yo soy una persona muy alegre en la vida, a pesar de que a veces tengo que dar malas noticias, pero bueno, y explicarlas. También académico de la Universidad de Conce, Javier Piedra. Te decía maliciosa porque la última vez que estuvimos juntos desmentimos a Sí, Diego Pardo, nuevo ministro de Energía, que no estaba en lo correcto, al menos según lo que él nos había prometido, ¿no? A la ciudadanía completa. Sí, y lo peor es que ahora vengo con más información de nueva información incorrecta, errónea, qué sé yo, mentira, sí, pero... Ahora hay más encima que va a subir la cuenta, no solamente por todos estos porcentajes, sino que porque viene el invierno. Además. Y con usted hemos aprendido que julio es el mes donde más se consume energía del año. Exacto, a nivel nacional, en promedio, julio es el mes de mayor consumo. Entonces, tenemos un alza que es de un 7%, ¿Ya? Pero que, ojo, acumulado con todas las alzas, ya llega a un 70% de alza si lo comparamos con mayo del año pasado, ¿cierto? Y esto, además, en el mes de mayor consumo, que ahí vamos a estar revisando unas cifras. Ya, vamos, tenemos gráfico, tenemos cifras, tenemos de todo para ver esta conversación con don Javier Piedra Fierro. Empecemos con un titular. Javier, mira. Ya, y habla el diario Financiero sobre las cuentas de la luz. Se confirma entonces lo que decíamos, alza del 7,1% para segundo semestre y aún queda pendiente el cargo por distribución. Al incremento en las boletas de este año se sumará la reliquidación del valor agregado de distribución, el VAD, al acumularse una deuda por el retraso en el decreto respectivo. ¿Qué significa esto en castellano? Así que que manejamos todo. Vamos piano a piano. Primero que todo, tenemos un alza en julio, ¿cierto? Que es de un 7%. Nosotros ya habíamos analizado esto hace un par de meses atrás, ¿ya? Y esto que tiene que ver con tres componentes fundamentales. Primero, que en julio se actualiza la tarifa, se actualizan los contratos. Todo tiene que ver siempre con los contratos, que son los que nos liquidan el bolsillo, ¿ya? Entonces, del 7%, 2% es por el dólar, ¿ya? Porque subió de la última actualización de 933 a 962, ya eso es como un 3,14%, pero como la generación es solo el 70%, ¿ya? El 70% de la tarifa, un 2% es por el dólar. Luego, el otro... ¿Solo un 2% de estos 7,1? ¿Solo un 2%? Es porque está dolarizado el Exactamente. O sea, decir que esto es por el dólar y que es solo la culpa del dólar es lisillanamente mentir. Ya, 2% por el dólar. Luego tenemos 2% por la mera actualización de los contratos, donde influye fuertemente el aumento del precio del gas, que en enero llegó al doble del precio que estaba en noviembre del año pasado. Entonces, como tenemos contratos indexados al gas, subieron 2% más. Y el otro 3%, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Ya, te lo explico. Ya. El otro 3%, ¿dónde sale? ¿Qué pasa? Nosotros el año pasado hemos tenido ya 3 alzas en la tarifa eléctrica, porque nos dijeron que para actualizar la tarifa y normalizar, ¿cierto?, la tarifa eléctrica iban a haber 3 escalones, ¿cierto? Esa fue la comunicación oficial. Ya, mentira. Yo te voy a explicar por qué es mentira. Teníamos la tarifa congelada. Junio del año pasado congelada. Subimos a un primer escalón en julio, ¿cierto? Después otro escalón en octubre, ¿cierto? Y otro escalón en enero. Ya, expliquemos cada escalón. El escalón de julio nos llevaron la tarifa a un precio intermedio entre el precio congelado que teníamos y el precio efectivo de la energía. Un precio intermedio entre estos dos. Julio del año pasado. Julio del año pasado. Luego, en octubre del año pasado, ahí sí llegamos al precio que realmente valía la energía. Y en enero nos pusieron el cargo extra para pagar la deuda con las generadoras. Usted decía que era el último. Y que el ministro dijo, no, este sí que es el último. Ah, mentira. ¿Por qué? Porque entre julio y octubre del año pasado, como estábamos con un primer escalón de alzas, que era un intermedio entre lo que estaba congelado y lo que realmente valía, no pagamos lo que realmente valía la energía. ¿Y qué pasa, Freddy, cuando tú no pagas lo que realmente valen las cosas? Alguna vez va a llegar. Alguna vez va a llegar. Entonces,
eso que no pagamos, ojo, solo los meses de julio y agosto, septiembre lo patearon para enero el próximo año, pero lo de julio y agosto son a 90 millones de dólares ya que no se pagaron a las generadoras. Y en esta actualización, en la de julio del 2025, la vamos a comenzar a pagar. No me digas. Entonces ahí está el 3% restante. Entonces lo importante de entender es esto. Porque haya habido un primer escalón de alzas, determinó un cuarto escalón. Porque ahora en julio de este año comenzaremos a pagar lo que no pagamos entre julio y octubre del año pasado. Ya vamos viendo entonces también lo que señaló Diego Pardo, ¿no? Al respecto, y usted me va diciendo qué tan cercano a la verdad es lo que él señaló, el ministro de Energía. Mire. Durante la segunda mitad del año pasado concluyó la implementación de la Ley de Estabilización Tarifaria. Actualmente estamos en un periodo de normalidad y eso significa que los precios de la luz se ajustan 2 veces al año. Como hemos dicho anteriormente, el principal componente de este ajuste es la variación en el precio del dólar. La Comisión Nacional de Energía acaba de publicar su informe técnico definitivo que debiera materializarse durante la segunda mitad del año, una vez que la Contraloría tome razón del decreto respectivo. Sin perjuicio de ello, como Poder Ejecutivo estamos impulsando con mucha fuerza la expansión del subsidio eléctrico para clientes vulnerables, así como medidas adicionales también para familias de electrodependientes, asociaciones de agua potable rural y pequeñas y medianas empresas. Y así explica esta última alza, incluso Ya le encontré 3 mentiras. 3 mentiras en una frase. Ya. Pero digamos algo incorrecciones. No, aquí ya me aburrí. Si yo al principio trataba como de no tratar de mentiroso al ministro, porque es un ministro, uno no puede esperar que un ministro mienta, pero miren, yo te voy a explicar tres cosas. Primero, que dice que el dólar es lo que más influyó, y yo te acabo de explicar que no es lo que más Esto influyó. todo según estudio que usted ha realizado en su Sí, y uno lo puede ver. fundación. Oye, es súper simple. Uno se puede meter a la página de la Comisión Nacional de Energía, descargar el informe el técnico definitivo, ¿cierto? Ver el precio del dólar, compararlo con el que salió del alza de enero y te vas a dar cuenta que es solo un 3% de generación y que eso se traduce en un 2% Entonces, según de la una mentira que según usted, primera mentira. El dólar no es lo gran causante. Ya. Segunda mentira. Dice, acaba de publicar. Lo publicó el jueves pasado. Esto pasó hace casi una semana. Ya, solo que el ministro se quedó mutis. No salió ni un comunicado de prensa, ni una nota de prensa. ¿Y por qué esperó tanto una semana? ¿Por qué? No tengo idea por qué. Porque salió en la prensa. Porque ayer salió en un medio, ¿cierto? Entonces hoy se vio obligado a tener que decirlo. O sea, segunda mentira. Y tercero, estamos empujando con mucha fuerza el proyecto de ley del subsidio eléctrico. Oye, pero si ese proyecto de ley lo anunciaste el 1 de julio del año pasado. O sea, lo empujas con tanta fuerza que te demoras 10 meses en sacar un beneficio que las familias necesitan ahora. Porque el alza comenzó en julio del año pasado. Y si lleváis 10 meses y no sacáis una ley para poder ampliar el subsidio y apoyar a las familias, ¿a dónde está la fuerza? Subsidio que usted dijo que poca gente había recurrido a una. Además, porque acuérdate que el subsidio, la primera postulación, postuló solo el 30% de las personas habilitadas, y la segunda postulación postuló solo el 9% de las personas habilitadas, y la tercera postulación no se hizo. No se hizo porque eso tenía que ser en abril de este año, y dijeron, no, la vamos a hacer cuando... Ahí están las tres mentiras según Javier Pérez Fierro. La última dejemos la que no es mentira, pero ya, que... Es relativo. Ya, a ver, veamos el informe, ¿no? ¿Qué dice el informe? A ver, ahí dice... precio de nudo promedio y cargos incluidos. Cargo por diferencias de facturación y cargo por diferencias por retraso. Ahí usted nos explicará qué significa esto. Dado los antecedentes totales indicados en la tabla 14, el cargo por unidad de energía resultante de diferencias de facturación de la presente fijación corresponde a 6,6 kilowatts. Déjala ahí, pero... Ya, ¿qué significa esto? Es que ahí está explicado, ese es el extracto del informe donde ratifica lo que yo te acabo de comentar. Las diferencias por retraso es lo que yo te acabo de explicar. Lo no pagado. Lo no pagado entre julio y agosto del año pasado por no haber llevado la tarifa a lo que realmente valía por el diseño que generó el Ministerio de Energía, ¿cierto? De escalones. Perfecto. Ya vamos con el informe oficial ahora. Ese era el informe oficial, pues. Ah, sí. Es claro, ahí está. Veamos.
Ya, y esto, para los efectos entonces del cálculo del precio de nudo promedio, según lo establecido en el artículo 6 de la resolución exenta, la Comisión utilizó como tipo de cambio el promedio del valor diario del dólar observado en Estados Unidos de América de los meses de abril a septiembre de 2024, publicados por el Banco Central, y eso fue 933,5 pesos. Perfecto. Ese es el extracto que explica con el monto con el que se calculó el monto del dólar, digamos, con el que se calculó el precio de la tarifa de enero. 9.33, ¿cierto? Mira, si ponemos la siguiente imagen, vamos a ver el de ahora. Ah, sí, y de esa manera te voy a comprobar que en el fondo el dólar no fue lo que más influyó en la tarifa eléctrica. Ya, porque esto, recordemos, es 933,5. 933,5, con eso se fijó el precio de la tarifa a partir de enero. Ya, pero mira, explícalo tú mientras buscamos la imagen. ¿Cuánto es el dólar después? El dólar después quedó en 9.62,84. Entonces, la diferencia entre 9.62,84 y 9.33,5 es 3,14, ¿ya? Claro. Que es solo en generación. Entonces, si lo multiplicáis por 70%, queda en un 2%. Y ahí se explica que el dólar solo... así sacaste tú el cálculo. Claro, pues así se saca, bo. Es súper simple. Usted ingeniero. Pues. Pero obvio, tenés que agarrar. Ya, ¿cuánto estaba antes? ¿Cuánto está ahora? Lo divido, saco la fracción y ahí digo, ya. Por dólar, 3,14 en generación, que se lleva a un 2% en tarifa. Y de esa manera yo te acabo de demostrar que no fue el dólar lo más influyente. No está en lo correcto, digamos. No está en lo correcto. Ya, a ver, usted también preparó otro informe, ¿no? Desde su fundación, algunas gráficas para que también nos explique, Javier, esta, por ejemplo. Mira. Alzas en la tarifa eléctrica último año y año 2025, una alza acumulada, 3 escalones, en fin, ¿no? ¿Qué consiste estas alzas? Ahí explico todas las alzas. Está primero la alza de julio, ¿cierto? Un 22%. Y ahí está referenciado, ¿eh? Porque eso por el Instituto Nacional de Estadística. Después, en octubre, llegamos a un 46%. ¿Un 46% sobre el precio nuevo? No, acumulado. Todo acumulado. Ya, perfecto. Ya, después, en enero, llegamos a un 58% acumulado. Con este 7%, porque te dicen, no, va a subir un 7%. Ya, pero un 7% sobre el 58% que ya subió. Pues entonces, llegamos a un 70% de alza acumulada para julio de este año, y eso totalmente ratificado. Espérese, pero julio además, como usted lo dijo y lo recordamos al principio, el mes más caro, que llega a costar, según te ha dicho, un tercio más que marzo, por ejemplo, la cuenta. Exacto. O sea, se te sale... en promedio nacional, claro, en julio es el mes que más consumimos. Porque hablar de un consumo promedio no es correcto, porque el consumo aumenta en invierno respecto del resto de los meses. ¿Y qué significa entonces que en julio, en términos concretos, ya se acumula el 70% de alza? Que si antes pagas, no sé, 30.000, ahora debe estar pagando un poco más de 50.000. Ya, pero en julio consumes más. Claro, a eso iba. Claro, entonces si en julio consumes 30% más, ya la cuenta, si tú la comparas, mayo 2024, julio 2025, el 70% de alza, más el aumento de consumo, la cuenta te llega al doble. ¿Se puede duplicar? Sí. Si consumes más y te subió un 70% la tarifa. Claro, por ese alto consumo. Exacto. Increíble, ¿eh? Sí. Y la pregunta de fondo, ¿esto era inevitable? Porque sabemos que, como usted también lo ha explicado acá, Javier, es plata que se debía, que así son los contratos, que el 70% de lo que uno paga en una cuenta son las generadoras, el 20% son las distribuidoras, el 10% son las transmisoras. Exacto. ¿Tenía las manos amarradas el gobierno? No, lo que pudo haber hecho el gobierno, el ministro de Energía, lo que pudo haber hecho fue haber sentado con la empresa, decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Tenemos la tarifa congelada hace 5 años, te debemos plata, te la vamos a pagar porque eso es lo que corresponde, pero la tarifa que nosotros tenemos, el costo de los contratos es demasiado alto. Entonces, ¿por qué no nos sentamos y conversamos cómo podemos renegociar esto? Ya como lo hizo la industria privada, si toda la minería lo ha hecho, esto es común en el mundo eléctrico, no es estar hablando chino. Pero el Ministerio de Energía no tomó el camino del diálogo, él tomó el camino de hacer lo que querían nomás. Entonces, ahora tenemos las consecuencias. Ya. ¿Y por qué estoy tan seguro de lo que te transmito? Porque lo pedí por transparencia, lo conversamos la vez pasada. A mí la Comisión Nacional de Energía, yo le pregunté, oiga, muéstreme todas las reuniones que tuvo por el tema de renegociación. Y me dicen, sí, tuvimos solo 2. En agosto del año 2023, solo con 2 empresas. El 23, hace 2 años. O sea, antes de la alza.
Y de las dos empresas, que fueron las únicas dos empresas con las que se juntaron, ya una ni siquiera tiene contratos vigentes este año y la otra tampoco tiene los contratos más caros. O sea, si tú le preguntas al ministro, usted al menos, usted así como algo mínimo, ¿se ha reunido con las empresas que más influyen en nuestra tarifa? Y él no le va a poder decir que sí, porque no lo ha hecho. Y como yo soy cayuso, decimos en el sur, ya soy catete, le pedí de nuevo a la Comisión Nacional de Energía por transparencia, oiga, ahora envíeme las actas y presentaciones ¿ya? De esas reuniones que tuvo con estas dos empresas. La respuesta, no hay actas ni presentaciones. Sí. O sea, uno, me ratificaron que solo hubo dos reuniones y que no hay registro de esas reuniones. Ya. Oye, ya hablaste tú que se iba a duplicar esto. Veamos algunos gráficos, ¿no? que demuestran lo que tú estás señalando, Javier. Este, por ejemplo. Alzas en la tarifa eléctrica, entonces, último año. Y esto es lo que tú decías, ¿no? Julio 24 a enero del 25. Esta es la radiografía actual. Oh, esto por región. Sí, porque te acuerdas que yo te dije 58% de alza promedio. Ya, pero eso no es igual. Recién a enero. Claro, es que esta es la radiografía actual. Aquí así estamos ahora. Porque enero 2025 es prácticamente la misma tarifa que ahora mayo 2025. Entonces, las regiones con más alzas son Aysén, que hasta hoy tiene un 76%, Valparaíso con un 68%, Atacama con un 67%, Metropolitana con un 63%, Magallanes con un 55%. Ese es el promedio regional de alza hasta ahora. Antes del 7%. Antes del 7%. Entonces, ahora podemos revisar cómo vamos a llegar a julio del 2025. Y este fue un estudio que nosotros publicamos este lunes. Lo pueden revisar en nuestro perfil en LinkedIn. Ahí publicamos. Sí, está ahí todo, ¿no? Sí, ahí está todo. Para todos, lo buscamos. Claro, o Javier Piedra Fierro, ¿cierto? Y ahí van a poder ver esta información. Oye, le subió harto a Aysén, 76%. Sí, increíble. Ya cambié el gráfico, entonces tenemos un computador que anda más lento que las políticas claro. energéticas acá. Ya, entonces, sí, lo que nosotros hicimos fue calcular cómo va a ser el alza a julio del 2025 en las capitales regionales, para tener una idea más o menos del país. Y eso fue lo que tenemos y que a continuación vamos a ver. Ya, a ver, veamos entonces, veamos la ciudad, ahí está. Ahí están. Alza a julio del 2025 en las capitales regionales, ¿cierto? Ahí puedes ver que... ¿Qué es lo que, disculpa, ¿qué es lo que es un precio nudo? Informe técnico definitivo, fijación del precio nudo. Es que el precio nudo así se le denomina al precio que es traspasado a la tarifa. Ya. Ese es el nombre. Ya lo que hay que pagar al final. Yo me concentraría en el gráfico del medio, porque en el gráfico que está a la izquierda están las alzas de julio, pero en el gráfico del medio están las alzas acumuladas. Entonces, en Coyhaique, por ejemplo, campeón en alza, Coyhaique va a llegar a un 86% de alza en julio, Copiapó, Valparaíso, Disculpa, un 85%. Estoy con Humbertito. ¿86% respecto de qué? De mayo del año pasado. En un año. Claro, no, de mayo del año pasado a julio. Por eso, más o menos. Claro, más o menos. 86%, En Aysén, claro. Copiapó, Valparaíso 85%, Antofagasta 81%, Santiago 78%. ¿Y esa empresa es la distribuidora, la que está al medio? Claro, CGE, claro, porque hay comunas, por ejemplo, como Valparaíso, que tiene más de una distribuidora, pero yo puse la que tiene más clientes, ¿ya? Claro. Y hay una cosa que es importante, que es que no necesariamente porque tengas las mayores alzas vas a tener la tarifa más cara. Porque Santiago tiene una alza de un 78%, pero sigue teniendo la tarifa más cara de Chile. Valparaíso, por ejemplo, ahí en el gráfico que está a la derecha, puedes ver que, o sea, en la tabla que está a la derecha, puedes ver que Valparaíso va a llegar a 293, Temuco, 289 pesos por kilowatt hora, Coyhaique. ¿Cuánto vale? ¿Pueden sacar un poquito el GC, por favor? ¿Cuánto vale en Santiago, por ejemplo, el kilowatt hora? Hoy está en 210. ¿Eso no está en la cuenta de la luz? ¿Cuánto vale un kilowatt? No, no está en la cuenta de la luz. En la cuenta de la luz te dicen, usted consume esto, entonces le vamos a cobrar por esto, por energía le vamos a cobrar esto, por transporte le vamos a cobrar esto. Hoy debiera estar esa cuenta. Oye, es como que tú vayas a la bencinera y no te pusieran cuánto vale el litro de benzina. ¿Cuánto vale el litro? Pero te dijeran, mire, por el combustible que lo trajimos de Arabia Saudita le vamos a cobrar esto. Por los camiones que traen el combustible hasta acá, le vamos a cobrar esto, y por el servicio central le vamos a cobrar esto. Ya, porque pero no te dicen el costo del litro. Sería absurdo. Claro, que obliguen a poner eso. Ya, entonces, perdón, ¿cuánto cuesta para hacer un comparativo? En Santiago, el kilowatt, 293. No, aquí ahí están los costos más altos. En Santiago está hoy a 210 y va a subir un 8%, o sea que va a llegar a
30 más o menos. Perfecto. Y sobre eso, entonces ya casi un 80%, 78% en Santiago. Ya, Claro. veamos otra gráfica. Póngale. Esta, segundo semestre. Uy, segundo Chan, semestre. Nos chan. queda todavía el segundo semestre. Sí, pues lo que pasa es que tenemos las alzas confirmadas para julio. Pero ¿te acuerdas del primer titular que vimos recién, Freddy? Tenemos una deuda de 600 millones de dólares con las distribuidoras. Que nosotros también la hemos conversado acá. Eso se tiene que pagar, ¿ya? Eso históricamente se ha pagado con un alza de un 10%. Eso es porque el atraso en el decreto que en el fondo actualizaba la tarifa en distribución, que se hizo con 3 años y medio de retraso. Entonces le debemos 600 millones de dólares a las distribuidoras. Históricamente, para pagar eso que se les debe, se aumenta la tarifa en un 10%, pero las autoridades han transmitido que 10% es mucho. Entonces nosotros con la Fundación Energía para Todos simulamos con un 10%, un 5% y un 2,5%. Ah, perfecto, ya. Entonces, está en la capital, está la distribuidora, después viene el alza que es lo que ya vimos, es la alza acumulada a julio del 2025, y después empecé a ver, ya, ¿qué pasa si nos suben un 10% más? ¿Qué pasa si nos suben un 5% más? ¿Y qué pasa si nos suben un 2,5% más? Entonces podemos ver que, por ejemplo, en Coyhaique, si nos llegan a subir el 10% más, la tarifa del segundo semestre va a llegar a, Oye, con más toda del- la alza, más del- a un 104%. Más del doble. Claro, y si nos suben un 2,5% más, va a llegar a un 90%. ¿Ya? O Santiago. Santiago estamos llegando al doble, casi 96% se suma de un 10%. Claro, y si nos suben un 2,5, va a llegar a un 83% de alza. Entonces, estos son como los valores en los que podríamos estar jugando en el alza que también, aparte de la de julio, se viene para el segundo semestre. Esto es segundo semestre. ¿Cuándo caería este hachazo? Digamos? Mira, ayer salió una nota donde explicaban de que en 60 días más podríamos tener noticias de esto. De ahí se tiene que, evidentemente, hay un trámite administrativo. Yo creo que esto va a estar saliendo en agosto, septiembre. No se sabe bien la fecha, pero mínimo 2 meses partiendo de ahora. Ya. Mínimo 2 meses, pero después también siempre hay cosas. ¿Ya? Y bueno, yo esperaría, a ver, si en el gobierno tienen 2 dedos de frente, no tiren el alza en julio, que es el mes que más consumimos, porque si consumimos más y nos suben más la tarifa, más gastamos. Más se En lo nota. que a la gente le importa es lo que gasta. Claro, si las tiraran en marzo o en octubre, se pasarían más piola. Sí, pero... Por lo menos se podrían Claro, porque... surfear más, ¿no? Exacto, porque por ejemplo, si te ponen un alza en marzo, febrero y marzo son los meses que menos se consume. Entonces, como consumen menos, si hay un alza, no la notas tanto en el gasto. Ah, ahí está. Esto es lo que te está diciendo. A ver, Ahí está. explíqueme esta curva ahí de Esa de curva alzas. es el consumo promedio mensual en Chile. Ah, sí, ¿Ya? Claro, y ahí tú puedes, pero ojo que depende de la región, pero esto a nivel promedio nacional. Ya. Y ahí tú puedes dar cuenta que febrero, marzo son los meses que menos se consume y julio Ya. es el que más se consume. Pero Lo que evidentemente se consume menos en la época de verano y donde no hay vacaciones. primavera y otoño, fíjate, porque enero Claro. igual se consume un poquito más, si te das cuenta. Claro, tiene que ser por efecto de vacaciones. Que se Claro, activa. exacto. Ya, y enero, la verdad que también está pasando que cada verano consumimos más que el verano anterior porque también está influyendo mucho que hace más calor y la gente está... Aire acondicionado. Aire acondicionado, sistemas de refrigeración. Por supuesto, el enfriamiento de agua, Claro. el enfriamiento de... Entonces, Y en julio, oye, en julio ahí se dispara harto, julio-agosto ahí, ¿eh? ahí hicimos, mira, de julio, si lo comparas con marzo, es un 34% más a nivel nacional y si lo comparas con mayo, que es el mes actual, es un 24% más de consumo en julio. Claro, y va cayendo hasta diciembre. Exacto. Claro, esto es lo que usted dice, estas cosas se deberían hacer en febrero, marzo, abril o octubre, noviembre, diciembre. Por último, Claro, para octubre, que, noviembre. para que a la persona el golpe en el bolsillo, porque a la gente lo que le importa es el gasto. A la gente yo creo que bueno, de partida la gente no tiene idea cuánto cuesta el kilowatt No, pues, hora. si no sale su No, si tema. no sale en la cuenta, pero lo pueden ver en cuentadelaluz.cl, ¿cierto? Y segundo, la gente consume electricidad, digamos. Evidentemente la gente siempre está preocupada de ahorrar, está preocupada de tener un consumo relativamente consciente, pero en invierno, si ¿Ya? tienes frío, ¿cierto? O si te quieres tomar un té, no te vas a dejar de tomar el té, por lo tanto no vas a dejar de ocupar el hervidor eléctrico. Oye, es bueno eso que saber que, por ejemplo, un kilowatt hora vale 220 pesos más o menos en Santiago. 110 en Santiago. Ya, pero ahí uno puede saber, por ejemplo, cuánto vale echar a lavar ropa. Sí, de hecho,
¿Cuánto vale una carga de ropa? Así una de 5 kilos, es la típica. Claro, mira, eso tú lo puedes saber porque los artefactos eléctricos tienen una etiqueta de eficiencia energética donde dice el consumo en kilowatt hora y el de la lavadora te dice por ciclo. Ya, consume tanto por ciclo. Pero, por ejemplo, el refrigerador te dice consume 20 kilowatt hora en el mes. Entonces, si tú sabes que el refrigerador consume 20 kilowatt hora en el mes y sabes que el costo del kilowatt hora es de 210 pesos, sabes que gastas 4.200 pesos mensuales en puro refrigerador. Eso vale un refrigerador, ¿ah? Encendido. Claro, de consumo Claro, moderado. yo tiro un dato que es como el que más se repite, pero los más grandes consumen más, los más viejos consumen más también. Digamos. Claro. Uno puede verlo en la etiqueta. Mira qué interesante, ¿eh? Y ahí uno puede sacar el delta si conviene calefaccionar con electricidad o con parafina o con lo que sea en la casa. Exacto, ese ejercicio sí que no lo hace nadie. Pero, porque no, exacto, porque tú, por ejemplo, si tú ves una estufa parafina o una estufa gas, te dice litros por hora. ¿Y tú sabes cuánto cuesta el litro de parafina? Claro. Y una estufa gas te dice kilos por hora. Y tú sabes que el cilindro de 15 kilos vale 30 lucas, entonces el kilo vale 2 lucas. Entonces tú puedes calcular. Me sale mejor esta cuestión. Me sale esta. Y es más cómodo que ir a comprar el balón Claro, de gas. eso no lo hace nadie, pero me encantaría que la gente lo empezara a hacer Sí, para que claro. empezara a calcular, oye, ¿me conviene más esta estufa o me conviene más Es esta cultura estufa? energética esa, ¿eh? Interesante. Ya sigamos viendo un par de gráficos más que nos trajo. Y esto es muy interesante porque todos gastamos energía Uy. durante todo el año. Este es el ¿Y que más aquí me lo que gusta. ¿Por qué? Porque este es el que le importa a la gente, Freddy. Es el gasto mensual promedio, que es el consumo más el costo de la tarifa, ¿cierto? Entonces ahí tú te das cuenta, este gráfico parte en enero del 2024 y termina en diciembre del 2025. Entonces ahí tú vas viendo cómo va aumentando el consumo, pero a la vez también va aumentando la tarifa. Entonces eso es el gasto, Ya. lo que paga la cuenta promedio. Y ahí está proyectado hasta agosto, septiembre de este año, que sería el gasto más alto. Claro, entonces ahí yo proyecté las alzas que vienen de julio y también están proyectadas esta modelación que hicimos de los porcentajes. De los porcentajes, del 10, del 5 y del 2,5. La rojita de arriba sería si aumentara el 10%. Claro. Y si no lo hacen, queda para el próximo año Eso se tiene que pagar porque las deudas hay que pagarlas. Pero y las deudas se pagan con intereses si es que no se pagan al día. Sí, pero ya acumulamos los intereses. Sí, o sea, ahora lo que se va a pagar ya quedó estancado, digamos. Oye, ese día, el tremendo ascenso en el último año, ¿eh? La curva Sí, pues mira, y ahí tú lo puedes ver, pues mira, ahí dice, altísima. de mayo del 2024 a mayo del 2025, o sea, este último año, pasamos de una cuenta de 27.900 a una de 44.160. O sea, que subió el 58% que yo te decía. Pero si vamos de mayo del 2024 a julio del 2025, o sea, con 1 año y 2 meses de alzas, más el aumento de consumo, pasamos de una cuenta de 27.900 el año pasado en mayo a una cuenta de 58.800 a julio de este año. Y con el 10% ahí estaríamos duplicando la cuenta. Y sí, o sea, ahí ya, sí, con el 10% ya la cuestión se dispara más todavía. O sea, ya con eso se duplicó, ¿cierto? Pero ojo, que quede claro, no es que se duplicó la tarifa, es que aumentó el consumo y aumentó la tarifa. Y eso sumado, dinamita. Cortocircuito. Cortocircuito, eso. Ya veamos una última gráfica, Javier. Mira, esta. Gasto mensual promedio, consumo más costo tarifa, alza julio 2025. Ahí ese mismo gráfico anterior, que Oye, en el aquí sí gráfico que anterior estaba como promedio mensual, o sea, digo, promedio nacional. Acá está el mismo gráfico, pero por capitales regionales. Entonces, por ejemplo, Valparaíso que en mayo del año pasado pagaba 25.000 pesos, ya redondeando, en mayo de este año llegó a 42.900, a 43, o sea que te subió 17 lucas, ¿ya? Pero con el aumento de consumo y el aumento de la tarifa de julio, vamos a llegar a 53.000 pesos, digamos, el consumo promedio en Valparaíso. O sea que subió un 113%. Consumo más alta tarifa. Santiago lo mismo, una cuenta de 21.000, ¿cierto? Subió a 34.000, ¿cierto? 13.000 pesos más en un año. Pero cuando lleguemos a julio, esa cuenta va a llegar a 51.000. ¿Por qué? Porque Santiago se dispara el consumo en invierno. En Santiago es como estable el consumo hasta mayo, pero julio se dispara un montón. Se va a las nubes. El invierno es más cortito en la zona centro. ¿Ya? En el sur, el aumento de consumo empieza en abril. No, además que en Santiago está prohibido usar leña, por ejemplo. Además. Cosa que no está prohibido en el sur y la contaminación, ya vemos,
porque se genera también, ¿no? Es cara la luz. Y aparte, mira, yo te hago la siguiente interrogante. En Chile se nos mueren 4.000 personas al año de manera prematura por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la leña. La leña mata personas. Yo soy del sur, no tengo problema con la leña, me crié con la leña, pero la verdad es que contamina y la verdad es que eso produce muertes. Si yo le quiero decir a las personas, oiga, le voy a dar una alternativa, ocupe la electricidad porque es más sostenible, porque la energía es renovable, porque es más saludable, porque no contamina, pero si el precio es tal que No, está... imagínate lo de Coyhaique. Imposible. O sea, ¿cómo yo le digo al alcalde Carlos Gatica de Coyhaique, oiga, dígale a sus ciudadanos que ocupen calefacción eléctrica si vemos la alza? Yo no le puedo decir eso al alcalde. Oiga, ya por último, ¿qué mensaje le damos? Porque todas estas conversaciones con usted terminamos con un mensaje para las autoridades, ¿no? Para el ministro Diego Pardo, que ve este programa y que está viendo esto que usted está señalando. ¿Qué tiene que decir? 3 mensajes. ¿Qué tiene que hacer? Yo vería 3 mensajes cortitos. El primero va al gobierno, al ministro de Energía, al ministro de Energía en general. Por las familias de Chile, por favor, reúnase con las generadoras, trate de buscar acuerdos, utilice el diálogo como herramienta por el bien del bolsillo de las familias de Chile. Sería bueno que al Ministerio de Energía le importase el bolsillo de las familias de Chile. Eso es lo primero. Lo segundo, cuentalaluz.cl, ¿cierto? Ahí todo el mundo puede conocer la tarifa eléctrica en su comuna, también puede conocer el alza hasta ahora, ¿cierto? Y también nos puede ayudar en la campaña que nosotros estamos realizando para bajar las tarifas eléctricas, firmando en esta página la solicitud que le vamos a hacer al presidente para que le diga al ministro lo que acabo de decir. Haga la pega, júntese con las empresas, busque una solución. Y lo tercero es que tú me estabas hablando delante de cómo ahorrar, ¿cierto? Sí. Ahí está cuentalaluz.cl, por todo el mundo invitado a visitar cuentalaluz.cl. Y lo tercero, cómo ahorrar. Yo en el mes de marzo estuve haciendo algunos videos en redes sociales de eficiencia energética, enseñando cómo ahorrar, a calcular cuánto cuesta, no sé, por ejemplo, calentar 1 litro de agua. Notable. ¿Ya? Y eso lo pueden encontrar en @piedrafierro, tanto en Instagram como en TikTok. Y en Instagram también en energiaparatodos.cl, que es el Instagram de la Fundación. Claro, esa es cultura de consumo energético, pues. Sí, pues. De hecho, calculé no solo electricidad, también calculé, por ejemplo, cuánto sale pegarse una ducha. Ah, sí, ¿ah? Sí, pues, entonces para que la gente sepa, sí, yo pienso que la mejor manera de ahorrar... Duchas cortitas, sí, porque no... Sí, pues yo la calculé creo que como con 8 minutos de ducha, no sé, no me acuerdo exactamente. 8 minutos de ducha romana. No sé, pero bueno, no, la verdad que pero ahí está el cálculo, ¿cierto? Está el cálculo de cuánto cuesta calentar 1 litro de agua, ¿cierto? En un hervidor eléctrico, 28 pesos Notable. ahora. ¿Dónde está eso, me dijo? En su cuenta de Instagram. Sí, en Instagram y en TikTok, @piedrafierro. Perfecto. Ahí lo pueden encontrar algunos tips de eficiencia energética y ahora yo creo que los voy a retomar. Voy a enseñar a calcular lo que te decía de las estufas, para que la gente pueda elegir bien la estufa para este invierno. Bueno, hay que decidir ahora, pues decidir cómo calefaccionar la casa, que conviene más. Oiga, Javier, siempre un agrado hablar con usted y aprender sobre estas materias tan importantes. Yo, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder transmitir estos conocimientos que yo sé que a la gente le duele, ¿cierto? Recibir malas noticias, pero es que alguien se lo tiene que decir porque ya vemos que desde el Ministerio de Energía no lo hacen. O al menos no lo están haciendo como corresponde. Exacto. Gracias, Javier. Que estés bien. ¿eh?